Hola, hola hermosas almas. Bueno, el tema que ustedes eligieron para la tómbola de esta semana es cómo evitar caer en el juicio ante una situación. Antes de empezar a hablar de este tema, quiero decir que si bien me voy a referir a cuestiones colectivas en muchos momentos, lo hago desde la perspectiva individual. Y lo hago así porque creo que los procesos sociales son una marea, son un gran terremoto que no podemos detener una vez que se han iniciado, ni podemos simplemente dejarnos arrastrar por ello. Y, y ahí colaboramos o no, y es nuestra decisión y está bien, la que sea, ¿sí? Pero me parece que si escuchan esto que voy a decir desde el lugar de que estoy tomando una postura, van a correr el riesgo de no escuchar el profundo impacto que quiero o que es necesario que comience a actuar en esto. En este tema del juzgar, donde por un lado se piensa que juzgar es justicia y la justicia es más abarcativa, ¿sí? Entonces no hablo de juzgar situaciones externas colectivamente que involucran procesos de evolución humana, a eso me refiero, sino hablo de qué postura individual, que es la que nosotros podemos manejar, lo que nosotros hacemos cada uno individualmente, qué lugar ocupamos, tanto en las situaciones de nuestra vida como en las situaciones colectivas. Así que vamos al tema. Cuando hablo de juzgar una situación, hablo de que muchas veces cuando algo sucede, sea algo que nos pasó individualmente o algo que observamos que está sucediendo a nivel colectivo y en este momento todos estamos viendo algo que nos afecta, que nos llama la atención, que nos enoja de la sociedad, de diferentes temáticas que están surgiendo en donde estemos. Puede ser a nivel político, puede ser a nivel económico, a nivel cultural, a nivel social, a nivel de supervivencia. Todo lo que está ahí, dando vueltas, ¿sí? No voy a mencionar las temáticas, cada uno sabe qué es lo que llama su atención o donde estamos más involucrados. Y pareciera, a priori, que debemos tomar una postura, que no podemos ser neutrales, que se nos ha educado sistemáticamente para tomar una posición, para tener ideas definidas, para inclinarnos hacia una cosa u otra. Y muchas veces esa forma viene dada por una determinada ideología, sea religiosa, política, cultural, la que sea, incluso espiritual. O sea, a nivel de estos nosotros que decimos no tenemos religión, pero somos espirituales, incluso desde ahí hay creencias, hay toda una base de ideas que tenemos que respetar, tenemos que encajar en ellas y no podemos movernos. Para mí cuando eso sucede tenemos un problema de dogma, incluso si son ideas científicas, ¿sí? Porque a veces otra mirada tiene una respuesta y si no nos abrimos a escucharla,
Entonces, lo único que logramos es esto, juicios, luchas, poder, ¿sí? Conservar la cuota de poder que tiene esta energía, esta vibración, esta idea en la que yo creo. ¿Bien? Igual no es de lo que quiero hablar, pero quiero que sepamos que está detrás, ¿sí? Y que por supuesto no estoy exenta, estamos todos de alguna manera parados en ese lugar, en estos lugares en realidad, donde necesitamos tener una opinión, más con tanta red social, más con todo esto que es una forma de vida un poco como llena de ruido, donde tenemos que tener una opinión. Está bien, está mal, me gusta, no me gusta, es lindo, es feo, es agradable, lo quiero, no lo quiero. Es como todo el tiempo necesitamos decantar por dos opciones. Pero realmente es así. Realmente necesitamos tomar una postura. O por lo menos, realmente es que no tenemos tiempo y que tenemos que decidir ya. No tenemos la posibilidad de escuchar todas las campanas en silencio. Y sobre todo la campana interior. A ver qué nos resuena. ¿Qué está pasando? Para mí la solución para no caer en el juicio justamente tiene que ver con esto. Con poder mantenerme en quien yo soy. Pero ¿qué sucede? Pasa algo, lo que fuera, y me empuja eso, hacia un lado. Y luego pasa otra cosa y me empuja hacia otro. Y yo no estoy en mi centro. Y me olvidé quién soy. Me olvido de mis experiencias. O incluso solo me baso en mis experiencias y dejo afuera las experiencias de los demás. Porque yo que viví esto, sé que esto es lo mejor. Pero no viviste otras cosas. Entonces, ¿cómo sabes? Hace unos días, mis guías, en una lectura que me hacía, me decían, si hubiera una sola forma de vivir, ya todos la hubieran adoptado y todos serían felices. Pero eso no es así. No hay una sola manera de vivir que sea la mejor, que sea la más apropiada. No existe una forma de vivir única y predeterminada. Hay muchas, hay opciones. Y lo que para uno implica la muerte, para otro es la vida misma. Para personas que necesitan ir por el mundo, a la aventura de vivir sin tener certezas, para otro eso es la muerte misma. Y necesitan seguridad y todo está bien. ¿Cuándo empezamos a juzgar? Cuando me creo el cuento. ¿Qué cuento? El cuento de que mi forma de vivir es la mejor. Cuando yo me trago esa idea y cuando realmente respondo a ella, me pongo a evangelizar a los demás, a decirles, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. No, yo te voy a decir, esta es la verdad. Te digo esta palabra. Así es como es ser compasivo. Por mucho tiempo he juzgado a otros y seguramente lo siga haciendo y me tenga que seguir encontrando haciéndolo para
someterme a las experiencias que me piden abrir la mente, abrir el corazón, abrir el alma y sentir y conectar con eso que me parece ajeno, que no entiendo. Entonces, tenemos dos niveles de juicio. El primer juicio es este juicio que habla de yo tengo que tener una postura. Tengo que ser blanco o negro. Tengo que ser de alguna manera. Estoy obligado a. Entonces, cuando me paro en el blanco, el negro lo anula. Pero si escucho, ahí en el negro había una idea, aunque sea una pequeñita, que me resultaba interesante, que me resonaba. Y si la tomo, ¿qué pasa? Ya no soy completamente blanco. Pero para no hacer esto, tengo que asumir el compromiso de no tomar una postura inmediatamente, de retenerme un momento cuando algo me sucede, cuando veo algo en la sociedad y, como siempre les digo, respiremos. Porque si yo me tomo el tiempo para respirar una vez, 2 veces, 3 veces, acá donde estoy, y espero y veo las opciones como flotando a mi alrededor, dejo pasar ese primer impulso que son mis creencias, estas que hablaba al principio, mis ideologías, mi base por la cual configuro la realidad y la interpreto. Eso va a salir siempre. Entonces, quiero decir, en lugar de estar tratando de evitar caer en el juicio, lo que necesitamos hacer es ser conscientes del proceso. Entonces el primer impulso siempre va a estar en me caigo al juicio, desde mis creencias, desde esto que tengo aquí a mi alrededor, ¿sí? Que me configura para interpretar la realidad. Respiro, lo dejo como pasar. Veo hacia dónde me podría llevar inclusive, pero sin irme con eso. Y espero. Entonces, es tan simple que no lo hacemos. Pero porque atrás de todas nuestras creencias está esta otra idea de tengo que tener una postura. Nuestra educación está configurada para que nosotros tomemos una postura ante la vida. Por más que se nos diga, bueno, tenés que aprender a tener una mirada crítica y se nos ofrezcan opciones y esas opciones aparezcan permanentemente entre nosotros, el paso siguiente de ver esas opciones es tomar una postura. ¿Es necesario? A veces sí, a veces no. Porque por lo general parece haber dos posturas. ¿Pero es realmente así? Cuando escuchamos, no para responder, sino para escuchar, y nos tomamos el tiempo para percibir al otro como es, con todo su universo,
vamos a ver otras cosas. Pero solo si dejamos pasar esa primera ola de impulso de tomar una postura. Una postura dual. Obviamente, quedarse como por fuera de esa dinámica también es una postura, es una posición, ¿sí? Pero es una posición de observación. Si yo observo las situaciones con la intención de esperar hasta que surja lo que las unifique, hasta que yo pueda ver el punto de acuerdo, de unión, de integración, entonces ahí mi postura es una postura cooperativa, conciliadora. No es una postura dual que enjuicia porque yo tengo la verdad y vos estás equivocado. Esta es la primera tendencia. Y hasta que esto se radique como de la base cognitiva humana, va a pasar un tiempo, bastante tiempo, ¿sí? Nosotros estamos haciendo como humanos en este momento el ejercicio de esto. Y a la vez, obviamente, se nos presentan situaciones donde se siente la polaridad más fuerte. Pero, ¿cómo manejamos la polaridad? La manejamos desde aquí, desde nuestro centro. Si nosotros somos polares, si nosotros somos duales, si todo alrededor es dual y vive en armonía, ¿cómo puede ser que para nosotros sea tan radicalmente opuesto y al punto de querer anular a lo otro, que no concuerda con nuestra propia postura, pero el día y la noche no están todo el día peleando? Cada uno ocupa su lugar y son necesarios. En la naturaleza, en todo. Pero desde nuestra fantasía de que hay un ideal y que el ideal es eliminar todo lo que repudiamos, y por supuesto el conflicto empieza cuando repudiamos cosas distintas, vamos a estar siempre cayendo en el juicio. Entonces, no podemos así, simplemente, eliminar nuestras creencias. Podemos revisarlas, podemos trascenderlas, podemos ir buscando un punto de integración, de solución, de elevación, porque creo, y sé que esto es un poquito radical, pero creo que todas las ideas, todas las creencias tienen un punto de valor. Que cómo las manifestemos, si de una forma involucionada, o desde la lucha y desde el dolor, o desde el amor, es lo que cambia, pero es una cuestión de grado, de medida, de vibración o de conciencia. No es la idea en sí. Sé que esto es radical y mucha gente va a decir, no, bueno, pero hay ideas que... No lo sé. Pero esto de evitar caer en los juicios es todo un tema. Y cuando uno empieza el camino espiritual, que me río porque
parece que hubiera un camino, y son miles, ¿no? Pero en general todos acordamos en este mundo espiritual que tenemos que salir del juicio. ¿Sí? Pero esto es como una premisa que decimos, hay que salir del juicio, dejemos de juzgar. Y parece que lo repetimos como si fuera algo, un mantra, algo sencillo de hacer que por repetirlo lo vamos a lograr, y no es así. Implica esto que vengo diciendo, salir del proceso, dejar de estar sometidos a que nos arrastre la situación, dejar de creer que tenemos la razón, dar la posibilidad de que no tenemos ni idea de cómo vive el otro, de por qué tiene esas ideas, de qué base suceden las cosas. Y a veces juzgamos, y acá sí voy a decir un ejemplo, a veces juzgamos como malas situaciones que simplemente son el camino de un alma. Entonces, creemos que porque un niño está enfermo y va a morir, es malo. Pero ese niño es un alma, no tiene una edad, es un envase, un cuerpo en este momento con esa forma que transita esa experiencia y que deja en esa experiencia que vive mucho aprendizaje para quienes le rodean. Y a veces caemos en estos juicios de qué malo, porque nos duele. Pero esto es lo que quiero decir. Cuando caemos en el es malo, estamos cayendo en ese lugar simple y sencillamente porque nos duele. Entonces, la tarea es aprender a asumir lo que sentimos, lo que nos produce esa situación, sea la que sea. Estoy dando un ejemplo duro pero individual. Entonces después vemos muerte en las guerras y decimos qué injusta que es la vida, qué malos que son los políticos. Y caemos de nuevo en el juicio, pero porque nos duele. Entonces, quiero decir, no tratemos de evitar caer en el juicio. Mejor seamos conscientes de qué nos quiere decir esta situación que estamos juzgando, como buena o mala, como correcta e incorrecta, como positiva, negativa, deseable o indeseable. Pensemos por qué nos duele. ¿Por qué me duele la guerra? ¿Cuántas veces mi alma murió en la guerra? ¿Cuántas de las almas que son mis ancestros murieron en la guerra? Y al verlo nos veo de nuevo ahí. Esto no soluciona la guerra, pero nos hace tomar conciencia y entonces no alimentamos este destino, esta situación que esas personas viven con más dolor. Porque cuando me hago consciente de mi dolor no lo proyecto, lo tomo para mí.
Y ahí me salgo del juicio. Esto es mío, esto es lo que me corresponde. Y entonces después, ahí recién, tengo el permiso para decir, bueno, ¿qué puedo hacer? Ahora puedo hacer algo. Desde el dolor no podemos hacer mucho, aunque estemos haciendo muchas acciones. Pero esas acciones son ínfimas, no tienen fuerza. La tienen al sumarse a otros, pero es una fuerza de dolor. Y entonces la transformación que se requiere llega distorsionada, se manifiesta distorsionada. Cuando tomamos acción desde lo consciente que me impulsa, habiendo procesado el dolor, que me produce eso, ahí sí puedo actuar sin querer anular al otro, porque si no sigo en la guerra, le sigo diciendo al otro que es malo, cuando no sé su destino, no sé por qué a ese otro le duele tanto mi opinión. Entonces, primero asumo, primero me hago consciente de que cuando caigo en el juicio, algo de eso que estoy observando me duele, me toca íntimamente. Una fibra emocional, alguna situación que no he procesado, que no he sanado. Y necesito tomar una postura para proteger ese dolor, para que no salga, porque duele. Y la solución es observarlo, también sentirlo, aunque duele. Y acá entonces también me permito aclarar una cosa, el dolor no es eterno. En realidad duele más reprimir el dolor, porque va saliendo como en cuotitas cada vez que puede, como una olla a presión, en lugar de abrir la tapa y observarlo un rato. Y decir, bueno, me duele todo esto. Y la verdad que me cuesta mucho soportarlo. Pero entonces, algo pasa y esto es simplemente conciencia. A veces simple y sencillamente decir, yo vivo esto y es tan doloroso que voy a trabajar para que nadie más lo viva, para que nadie más padezca esta incertidumbre. Eso es grande, es enorme, poder descubrir eso. Pero requiere un rato de no tomar una postura. Después decido, pero decido desde otro lugar. Porque puedo darme cuenta de que así como yo estoy tomando esta posición desde mi dolor, desde lo que yo juzgo como lo correcto o incorrecto, el otro hace lo mismo. No tengo por qué anularlo por eso. ¿Qué derecho tengo? Por eso la paz verdadera y duradera, es encontrar ese punto, escuchar y encontrar ese punto donde en realidad no somos tan distintos. Porque en lo profundo todos queremos lo mismo. Felicidad, amor,
paz. Vivir, en definitiva. Entonces, ¿cómo evitamos juzgar? Aceptando que me duele. Aceptando el origen del juicio. También. Y a veces también aceptándonos en que no podemos evitar sentirnos como nos sentimos. Ser honestos. Pero para no dejarte con esto así como todo teórico, aquí abajo te voy a dejar un enlace a un ejercicio para mantenerte centrado, para mantenerte en eje. Porque esto es fundamental. Cuando puedes mantenerte en eje, entonces todas estas cosas que suceden alrededor no te arrastran fácilmente. Y tú puedes estar más en paz. Nos encontramos en unos días con la próxima tómbola. No te olvides de votar.